Comunicación clave, faltan 22 minutos para las 12. Evo Morales en el Palacio Quemado en Bolivia está justamente reaccionando al fallo de la Corte Internacional de Justicia y conectamos con él. Por su presencia. Quiero decirles, a nombre del pueblo boliviano, a nombre del gobierno nacional que representa el Estado plurinacional de Bolivia, expresar con enorme satisfacción la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia. Perdone un ratito. Estamos a la espera de... acaba de interrumpir Evo Morales la conferencia de prensa que está dando desde el Palacio Quemado cuando faltan 20 minutos para las 11 de la mañana, hora chilena, en su reacción, su primera reacción al fallo de la Corte Internacional de Justicia por 14-2, que acogió a tramitación la demanda boliviana, rechazando en consecuencia la excepción preliminar interpuesta por el gobierno chileno en relación a la competencia de la Corte Internacional de Justicia para ver la obligación de Chile de negociar una salida al mar. Retomamos la conferencia de prensa desde Bolivia. Recibimos con mucha humildad y serenidad que con seguridad se va a hacer justicia con Bolivia. Sin embargo, quiero saludar al pueblo boliviano por su lucha permanente para volver al Océano Pacífico con soberanía. Quiero saludar y reconocer el aporte de los expresidentes. En los distintos tiempos siempre plantearon resolver esta injusticia entre Bolivia y Chile. Bolivia nunca ha claudicado y nunca claudicará hasta volver al Pacífico con soberanía. De eso estamos convencidos los bolivianos, las bolivianas, y el aporte de los movimientos sociales en los últimos tiempos ha sido tan importante para llegar donde llegamos hoy, 24 de septiembre de 2015. Un día histórico, un día será inolvidable para los bolivianos, bolivianas, porque es un paso importante en esta demanda para volver al Océano Pacífico. Pero también debo agradecer a nombre del pueblo boliviano a los organismos internacionales, a los movimientos sociales del mundo, a expresidentes de América Latina, a expresidentes de Estados Unidos. Saludamos el apoyo casi de todas y todos, últimamente apoyo del Papa Francisco, por esa vocación pacifista, expresa también su solidaridad con Bolivia. Por eso, un día para los bolivianos inolvidable, sabíamos que tarde o temprano se iba a hacer justicia, que mejor temprano que tarde. Está empezado esta responsabilidad de Bolivia ante Chile, que está en La Haya. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, saludar a esas organizaciones sociales del pueblo chileno, intelectuales, profesionales, artistas, expresaron últimamente su apoyo y todavía siguen llegando cartas, notas, mensajes del pueblo chileno, porque esta injusticia no ha sido provocada por el pueblo chileno, sino de intereses oligárquicos y transnacionales externas que provocaron la pérdida del mar a Bolivia. Por eso estamos convencidos que los pueblos somos de integración y de liberación, no somos pueblos de dominación ni de humillación. Los pueblos
los movimientos sociales representan a la patria grande y nuestra lucha continuará para fortalecer esta gran tarea que nos permitirá volver al mar con soberanía. De verdad quiero decirles, hermanas, estamos muy contentos, no solamente como presidente, vicepresidente de gabinete, sino todo el pueblo boliviano. Estamos haciendo historia para bien de todos. Somos un país de paz, somos un estado de diálogo. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad de convocar al gobierno de Chile de acompañar este proceso mediante el diálogo. ¿Qué mejor como país vecinos, como países de Sudamérica, hermanos, mediante el diálogo resolverlas? La Corte Internacional de Justicia ya dio un camino a seguir, porque estuvimos convencidos de su competencia. Y el fallo de esta mañana no solamente da esperanza para Bolivia, sino las demandas, temas pendientes se resuelven en diálogo y en paz. Somos un continente de paz. Somos un continente donde tenemos algunos temas pendientes. Y esta vez la Corte Internacional de Justicia se declara competente un tema pendiente en el continente. Y por eso, de verdad convoco a un diálogo para resolver, en vez de que seamos juzgados por organismos internacionales o por tribunales creados por la humanidad mediante las Naciones Unidas. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, si hemos llegado donde hemos llegado, es gracias a la estabilidad política. Reconocer el aporte de nuestros movimientos sociales, sean campesinos, indígenas, obreros, mineros, fabriles, maestros, transportistas, vecinos, las instituciones colegiadas, prácticamente todas y todos estamos unidos. Y esa unidad, con mucha orientación, deliberación, con mucha firmeza, plantea juntos volver al Océano Pacífico con soberanía. Este es el resultado, y por eso decir nuevamente a todo el pueblo boliviano, muchas gracias por la gran unidad, muchas gracias por la estabilidad política y social, y muchas gracias por los distintos aportes para bien de todos y todas en Bolivia, como también en Sudamérica. Muchas gracias. Eventualmente pueda ocupar la declaración, por eso que es tan sensible Por favor, sí, lo que pasa es que no hemos dejado de analizar recientemente, ahí justamente lo que acabamos de escuchar son las palabras de Evo Morales en su reacción a al fallo de la Corte Internacional de Jurídicamente Justicia. es muy relevante las declaraciones que emiten en derecho internacional tanto los representantes de los estados como los presidentes como sus cancilleres. Y yo creo que la declaración de Evo, justo en la parte final, como estamos comentando con Álvaro, comete un error, creo yo, porque convoca un diálogo, siendo que el objeto del litigio es justamente ese. Entonces está diciendo, bueno, igual podemos dialogar fuera del Haya. Y en el fondo todo esto no es más que un artificio jurídico como para generar notoriedad política. Pero si eso hemos dicho todo el rato. En la comunidad internacional. No, yo creo que es una movida política. Por eso yo siempre, y vuelvo a reiterar mi cuña, el fallo políticamente no nos es favorable, pero jurídicamente sí lo es. No, yo creo que Evo sigue insistiendo en explotar la beta política porque convoca un diálogo y de nuevo tira la pelota a la cancha de Chile. Chile no va a recoger la pelota respecto al diálogo, va a decir esto se está tramitando en la corte, ahora queremos ir al fondo. Entonces es otro argumento más para decir, bueno, pero es que Chile se queja de que llegamos a esta instancia y ellos no quieren dialogar, nosotros seguimos la nuestra. Y si es que acaso la Corte llegara a establecer que efectivamente tienen que dialogar, ya hay precedentes de que Bolivia está dispuesto a dialogar. Entonces sí, claro, es un juego político que está armado de manera muy... Y además deja la idea de que el único que no ha querido negociar históricamente es Chile. Exacto. Y por tanto, Bolivia queda como aquel país que respeta el derecho internacional, que cree que aquí hay que reforzar lo político y que hay que dejar los tribunales para otra instancia, y le asigna la responsabilidad a Chile para reiterar que siempre se ha negado a la posibilidad
de buscar un acuerdo, independiente de cuál este sea, con soberanía o sin soberanía, pero un acuerdo que de alguna manera venga a saldar una deuda histórica para ambos países. O sea, yo parto de la base de que sí tenemos un tema pendiente con Bolivia. Yo siempre lo he sostenido. Y ese tema con Bolivia se resuelve no por los tribunales internacionales, se resuelve con más diplomacia y con más política. El punto es que aparentemente el equipo jurídico obviamente va a inhabilitar esa posición porque también a ellos les conviene, los llaman, sus cuentas corrientes crecen, pero ahora vamos a estar en un problema mayor porque el Estado chileno va a tener que desembolsar nuevamente gran cantidad de dinero para que su posición tenga peso a la hora de la interpretación del derecho internacional. Yo fíjate que en los zapatos de Evo Morales, si hubiese tenido alguna, poniéndome en los zapatos de la posición boliviana, muy en la línea de lo que está diciendo Maximiliano, hubiese dicho, emplazamos, siendo un país de paz, como ha señalado, y de diálogo, un gobierno de paz, un pueblo de diálogo, un pueblo de paz, emplazamos al gobierno chileno a que cumpla con la obligación que le asiste de dialogar para poder solucionar un tema pendiente. Y me llamó también profundamente la atención el hecho de que dijera convocamos al gobierno de Chile a que por la vía del diálogo resolvamos esta vía pendiente, porque cuando tú estás convocando a alguien para que dialogue, no estás asignándole la obligación que tiene, sino que dejas derechamente abierta la puerta a que esté en su legítimo derecho de decir que no. Y por lo tanto, relativiza lo que está solicitando en la Corte Internacional de Justicia, que es justamente que esa obligación existe. Y existe la obligación de negociar de buena fe una salida soberana. Concuerdo plenamente con el análisis de Álvaro y quería agregar un elemento. Max, como que mi tocayo, dice que en el fondo nosotros somos los responsables, pero hay que señalar que por el acuerdo más cercano que tuvimos, el famoso acuerdo de Charaña que se ha hablado tantas veces, el factor determinante para no llegar a ese acuerdo no fuimos nosotros, fue Bolivia. De hecho, yo tuve clases de derecho minero y lo que buscaba el gobierno de Chile a cambio de transferir una franja territorial al norte de Arica era que Bolivia cediera al Salar de Uyuni, que es uno de los salares más grandes del mundo, una belleza, tiene riqueza patrimonial, tiene riqueza económica, o sea, muchos minerales, muy interesante, una reserva importante de yodo, y Bolivia dijo no. Entonces, bueno, no es que sea solo responsabilidad de Chile que no se haya llegado a buen puerto en negociaciones pasadas. Y yo creo que el aspecto que recalcó Álvaro es muy relevante y yo creo que esta declaración de Evo Morales le va a pesar en el futuro y puede ser utilizado como prueba en su contra justamente ante la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que él reconoce que no hay una obligación explícita porque como él convoca a dialogar, no existe una obligación a hacerlo. Además que el diálogo por esencia no puede ser obligatorio. Sí. Oye, ¿cómo tomará Perú este resultado? Palco. ¿Cómo tomará Perú esto? Porque yo, Perú ha ha amenazado con que, acuérdate que hay una parte de que quedó como en... el triángulo terrestre. Claro, quedó en tierra de nadie, Sí. digamos, y eso ellos también han planteado de que no descartan en el futuro... Por supuesto. Entonces... las fronteras con esto no se acaban, hay temas aún pendientes con el triángulo terrestre que habla Jorge. Yo me atrevería a decir que ahí tampoco tenemos fuerza como para defender la posición chilena. Pero bueno. Bueno, ese es el argumento de las voces que plantean de que hay que cerrar la puerta del Pacto de Bogotá, porque esta cuestión se puede prestar para un revisionismo constante. Sí, pero si no está en el Pacto de Bogotá, hay otros organismos a los cuales adscribe Chile que también pueden Pero eso servir requieren la comparecencia de ambas partes, digamos. Bueno. Que era el camino alternativo de Bolivia, cuando dijeron vamos a acudir a la mediación papal, a otra corte de arbitraje. Esa instancia, a diferencia de la Corte de la Haya, tiene que ser de mutuo acuerdo entre las dos partes, someterse a ese tipo de... O sea, respecto de la Corte, también en estricto rigor uno requiere el mutuo acuerdo de las partes. Lo que pasa es que en este caso se ocupó el pacto de Bogotá, que justamente te obliga, Sí. porque tú voluntariamente, o sea, todos acudimos voluntariamente A medida a la que Corte. suscribes en la medida todo, que sí. tú suscribes un tratado o que suscriben de ambas partes llegar a llevar sus asuntos litigiosos a la Corte. En virtud del artículo 6, puntualmente del Pacto de Bogotá, con la prevención de que son respecto de hechos anteriores al 5 de Claro, marzo de de 1948. hecho, que es cuando Bolivia entra en suscribió el vigencia pacto de Bogotá, que lo suscribió hace pocos años atrás, me parece que el 2011, Bolivia hizo una reserva a dicho tratado en el sentido de que
en la Corte se podían discutir asuntos anteriores al año 48, justamente pensando en una futura demanda boliviana. Y Chile hizo la reserva de que esa reserva no le podía ser vinculante porque Chile entendía que solo podían discutirse aspectos posteriores al año 48. Ahora, aquí lo que ha ocurrido, entonces dice, bueno, si el tratado es de 1904, bueno, es que aquí lo que pasó Claro. fue muy concordante con la posición y con la argumentación de Bolivia a propósito de la excepción preliminar de incompetencia. Nada más que a propósito de eso fue justamente argumentar dejando a salvo el tratado de 1904, y la Corte Internacional de Justicia ha señalado que esta obligación que sostiene Bolivia de Chile de negociar de buena fe una salida soberana al mar, no está, y este fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia, no ha sido objeto de acuerdo. No está, primero que nada, en el Tratado de 1904, lo deja salvo, por lo tanto, reconoce que hay... reconoce que el Tratado de 1904, creo tácitamente por lo menos, es el que rige los asuntos limítrofes entre Chile y Bolivia, por un lado, pero tampoco está en ningún tipo de acuerdo entre las partes y tampoco ha sido objeto de un laudo arbitral, y por lo tanto será esta Corte, dice la Corte Internacional de Justicia, la que de aquí en adelante se abocará a entender si acaso con posterioridad a 1948 esta pretendida obligación que se sostiene Bolivia existe o no existe. Si no existe, no hay más de qué hablar, digamos. Si existe, entender si se ha cumplido o no se ha cumplido con esa obligación de negociar. Si se ha cumplido, tampoco hay nada de qué hablar. No. Si es que no se ha cumplido, tendremos que entender, y en unos años más, qué propone la Corte Internacional de Justicia solo para ese escenario, cómo debe cumplirse esta obligación en razón de que existe la obligación en primer lugar, y cómo es que debe cumplirse si es que no se ha cumplido con esa obligación. Pero ahí hay un elemento que dijo la Corte, que en el fondo tampoco la Corte se quiso pronunciar, y dijo que en el fondo eso depende de la voluntad de las partes, como los términos de la negociación. Entonces, por eso que... no puede adelantarse a los términos de la negociación. Entonces, por eso es que este fallo, jurídicamente, insisto, es positivo para nosotros. Por eso, porque haya un adelantamiento del pronunciamiento de la Corte. Y por supuesto que la Corte no puede llegar y contradecirse respecto de lo que ya resolvió ahora con lo que va a resolver en el futuro. Ojo, Evo Morales habla de paso histórico dentro del agradecimiento, que se me parece una declaración ponderada, y ponderada especialmente, digamos, por señalar que es un paso histórico en el sentido de avanzar a la pretensión de tener una salida soberana al mar, y también dice que es un momento que le da esperanza en ese sentido. No hubo de parte de él, digamos, una señal en señalar que, vale la redundancia, que aquí se ganó, que se ha hecho justicia con Bolivia. Creo que lo señaló, pero morigerado, digamos, por estos dos aspectos, que es un triunfo en el sentido de que por fin se va a tener que negociar judicialmente, en sede judicial, lamentablemente, como ha dicho Max, es lamentable, este asunto. Bueno, que tengamos. Ahora, una pregunta interesante es, atendiendo a las consideraciones eminentemente políticas, más allá de lo jurídico, y es que si acaso la Corte, que también hace una lectura política de todos estos acontecimientos, es evidente, si la Corte está situada en un contexto que también es político, va a ser capaz de revertir todo el avance o la consecución de logros que ha obtenido Bolivia, en el fondo cerrando la puerta. Yo siendo muy realista, lo veo muy improbable. Sí. Y muy improbable. Pero además, yo creo tomando. que eso se basa en una premisa que yo considero rara. Yo creo que tú estás diciendo que va a cerrarle la puerta. Es que ya lo hizo. Porque mismo Bolivia... le abrió la puerta, le cerró la puerta a Chile. Le cerró le cerró la puerta a Bolivia, porque lo que no... Tú dices que le cerró la puerta a Chile en el sentido que perdió la objeción de competencia. Sí, pues, eso es lo que está... Pero lo que pasa es que además hay que hacer una lectura del fallo en los fundamentos que tuvo para rechazar esa parte de Chile. Y en los fundamentos le cierra la parte a Bolivia. Y eso es lo que me parece importante de este fallo, y que por eso... No se la cierra, Max, porque Bolivia siempre ha argumentado sobre la base de los derechos expectativos que se generan con posterioridad del año 1948. Ellos quedan en la misma posición inicial. No, eso Max, fue, por favor. Eso fue una tesis que Bolivia levantó de los derechos expectativos. Pero lo dice la Corte. Pero que tiene otro nombre, ojo. Bolivia, como demandó efectivamente, no fue en base a derechos expectativos. No, lo que está demandando es que
tampoco, y los actos unilaterales no, como dijo Álvaro en una parte del programa, pero obligan los en 50, cierta medida que los sean 70, suficientes, qué sé de yo. autónomo, Ya, claro. pero lo que demandó Bolivia, efectivamente, más allá de esas tesis que en algún momento se enarbolaron, la tesis, o sea, lo que se demandó en concreto fue la obligación de Chile de negociar de buena fe una salida soberana al mar. Y se restringe los alcances que pueda de la determinación de la Corte respecto de eso, porque la Corte reconoce que no se puede referir a temas de territoriales, porque si se hubieran referido a temas territoriales serían anteriores a 1948 y por lo tanto la Corte no tendría competencia. Entonces la Pero es Corte que lo que nos va a están viendo determinar antes del ahora... 48, pues, Max. ¿Ah? Ese es el punto. Que Por nos eso, está viendo por eso, antes del por 48, eso. se está Entonces viendo después. entonces el fallo de la Corte no puede pronunciarse sobre, ya, Chile pásele territorio a Bolivia. No, sobre la la- intangibilidad territorial de Chile se mantiene. Es y sobre este la fallo lo voluntad de reconoce. negociar. Sí, pues ese es el Lo punto. mantiene La absolutamente. voluntad de negociar. Ese es el tema que está archi estudiado y documentado no solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los libros diplomáticos, sino que también en la historia. Por tanto, pero ese es vamos a seguir argumento en el central. mismo estado histórico en el que hemos estado todos estos años. No lo sabemos todavía. Por eso, sí, así No, vamos a no, estar. no, después- Vamos después a de seguir esto no lo negociando y negociando y negociando. Eso, O sea, probablemente le toque al próximo presidente o presidenta. Exacto. Claro. pero el lo clave es que la próximo Corte periodo no va a sí o sí, poder, no lo va a clave es ser, que la Corte no va a poder pautear los términos de esa negociación. Y eso de este fallo es Y muy eso, relevante. eso sí lo reconoció el Pero presidente. sí te puede obligar a negociar. Sí. Es el punto. ¿Y cómo vamos a quedas llegar tú si- A igual, medida vamos a que llegar diga. igual. Pero ¿cómo quedas tú si es que tú no En aceptas? la medida que digan Sí, en la medida que sí. el fallo sea. En la medida que el sí, fallo, efectivamente sí. la obligación En la pretendida medida de que Bolivia sí. No, existe. poniéndonos en ese escenario, que sería el peor, ya, usted está obligado a negociar, bueno, sigamos negociando como lo hemos hecho durante todos estos años nomás. Pero no, no puede cambiaría nada el pero escenario. no puede predeterminar un resultado. Exacto, pero no puede predeterminar un resultado ni puede predeterminar las Eso es lo que condiciones. está Eso es rescatando. súper Bueno, importante. vamos a tener tiempo para conversar sobre esto. ¿Ah? Tenemos por un rato. A menos que se nos presente una objeción preliminar de incompetencia, en cuyo caso agarramos todas las ustedes y nos vamos para casa. ¿Sí? Que le quiero agradecer a nuestros panelistas, amigos que nos han acompañado en este día, aquí en Combinación Clave. A Max Quitral, académico de la Universidad Arturo Prat, a Jorge Ramírez también de la Fundación Libertad y Desarrollo y de la Fundación Jaime Guzmán, a Maximiliano Ravest. Max el optimista. Max el optimista. Siempre. Está bueno eso. Siempre. A propósito de optimismo, Saludos ¿ah? a los ver, a ver. radioescuchas. Escuchen lo siguiente. Voy a escuchar atentamente. Casa Mía es una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Yo creo que vamos a tener un fallo antes de que estemos en Casa Mía. Bueno, pero para que planifique. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Se pueden ver en streaming las imágenes. Hay plena independencia para vivir lo que dicen los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Puedes contactar a Casa Mía en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. Puedes llamar al teléfono 22-343-006, 22-343-006 o bien a la página web directamente residenciacasamia.cl. Punto final. Así se escribió la historia. Oye, muy buen programa hoy día, Muy pero interesante. Honorables. debate full. 3 horas. Oye, sí, ¿eh? 3. Pasaron así. Si no hubiese sido por Café Marley tampoco, probablemente no. Pero gracias a Café Marley, la máquina que suena, esa es. Ahí está, es por una buena razón, por una buena causa. Ya, chiquillos. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Yo estoy en Bolivia el lunes, así que... Ah, de veras que te mencionó Evo Morales en su discurso. Ha dicho las Gracias, Max organizaciones. Quitral. Me voy a La Max Paz. A Quitral, las compañero organizaciones Max sociales Quitral, chilenas, dijo. Me van a tenemos una actividad académica importante la próxima semana, medios de comunicación. A ver si nos podemos comunicar de todas Y a maneras Max lo va a el próximo al otro Max lo va a contratar el gobierno porque ha sido el único que ha defendido jueves. Claro, el único que No estaba de sería acuerdo malo, que no sería malo. No, me fue más optimista que la no presión. vendría mal ya. Pagan bien ahí, güey. No vendría Ya. mal un... Ok, hasta mañana. Chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave. En la 92.9 fueron 3 horas de información, opinión y debate. Combinación Clave. Mañana volvemos para seguir desmenuzando la contingencia con los temas que nadie toca, pero que a ti te interesan. Combinación Clave. Solo en La Clave, tu nueva número 1. El tiempo